Vamos a comenzar entonces esta última charla de las 3 charlas que estaban planteadas al comienzo del semestre para Mercalab 3. Bienvenidos todos los que no están también en Mercalab 3. Vamos a hablar del proceso de toma de decisiones de la mente humana. Hay varias hipótesis, varias teorías para tratar de explicar cómo tomamos decisiones. Yo todos los días salgo de Teleantioquia al mediodía y cuando me dirijo a EAFIT a dar clase, tomo una decisión de dónde ir a parquear. Porque realmente parquear en EAFIT es un asunto muy complicado. Y tomo una decisión que no considera todas las variables, simplemente las resume. Y es que yo asumo que la mayoría de las veces la gente no parquea en los guayabos, pues el parqueadero que llamamos de idiomas. Le da un poco más de pereza porque tiene que desplazarse desde idiomas hasta la universidad en general. Bueno, a menos que tenga cita en idiomas. Eso que hago yo es un resumen, es un atajo. No sé cuántas celdas disponibles hay en cada uno de los parqueaderos. Bueno, por ahí hay un trabajo de uno de los alumnos de Mercalab que están planteando la posibilidad de saber cuántas celdas están disponibles. Incluso creo que había una aplicación que lo hacía, pero de momento no hay. Bueno, o al menos yo no tengo acceso a esa información y decido ir a parquear en idiomas. Generalmente me va bien, otras veces no me va tan bien. Pero ¿qué es lo que hago en ese caso? Tomo un atajo para decidir. Y eso es lo que hacemos nosotros todos los días. Me presento brevemente. Mi nombre es Carlos Andrés Naranjo Sierra. Soy psicólogo de la Universidad de Antioquia y publicista de la Universidad Pontificia Bolivariana. Tengo una especialización en geopolítica de acá de la Universidad de AFIT, junto con una maestría en economía aplicada. Eso, pues, como tratando de entender un poco cómo funciona la mente humana, aunque realmente al final a todos nos quedan dudas de cómo funciona. Hay un cuento muy bonito para que comencemos esta charla de Jorge Luis Borges, este escritor argentino fenomenal. Se llama Funes el Memorioso. Y en Funes el Memorioso, lo que sucede es que Ireneo Funes, después de un accidente, creo que a los 19 años, queda con una característica muy particular. Y es que no es capaz de olvidar nada. Lo recuerda todo. Recuerda el día de ayer, el de antier, todo. Recuerda la suma que hizo, la resta, la multiplicación. No puede olvidar. De tal forma que empieza a hacer un montón de lucubraciones mentales con esa información para ver qué hace. Y yo creo que finalmente lo que trata de demostrar Borges en el cuento es que Funes el Memorioso, cuando lo lean, o los que ya lo hayan leído, no es capaz de pensar. No es capaz de pensar con claridad. Al considerar todos los datos que hay, al no poder olvidar nada, no es capaz de pensar con claridad. Lo que trata de hacer Borges con este cuento es mostrarnos la importancia de la abstracción, es decir, de poder sintetizar la información que tenemos. ¿Por qué necesitamos sintetizar la información que tenemos? Pues bueno, creo que Darwin nos ayuda muy bien a tratar de entender cómo evolucionó el ser humano. Cuando en el colegio nos hablaban de la teoría de la evolución, a los que les hablaron en el colegio de la teoría de la evolución, pues nos contaron cómo fueron de alguna forma desarrollándose las dos piernas para caminar bípedamente, que antes caminábamos en 4 patas, bueno, esa es otra diferencia, ahora se supone que caminamos en piernas, antes eran patas, hacemos también esa diferenciación del lenguaje que nos gusta tanto a los seres humanos. Y cuando nos explican cómo ha cambiado nuestro cuerpo, pues la mayoría de la gente más o menos lo entiende. Pero cuando nos dicen que el cerebro, que la mente humana también evolucionó con esas mismas fuerzas que esculpieron nuestro cuerpo, no lo entendemos tan bien. Nos da la impresión de que la mente, que es un producto del cerebro, obedece a otra categoría. No podemos explicar la evolución del cerebro a partir de la teoría de la selección natural. Pues bueno, lo que tratamos de hacer los psicólogos, al menos los psicólogos experimentales, a través de la teoría de la evolución, es demostrarte que sí es posible. Y que de hecho todos los días lo vemos a la hora de tomar decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo debió haber evolucionado esa mente?
Pues imaginen, nuestros antepasados no vivían en un mundo como en el que vivimos hoy en día, donde de alguna forma podríamos decir que los seres humanos hemos logrado quitarnos de encima un montón de los peligros con los que vivían nuestros antepasados. Ellos vivían en la planicie africana, en las selvas, tenían un montón de enemigos. De hecho, los homines sapientes debían vivir con muchísimo miedo. Nuestra capacidad para combatir, por ejemplo, a un tigre, dientes de sable o a un león era mínima. Es decir, en esa pelea, con seguridad que nos ganaba el tigre o que nos ganaba el león. ¿Cuál era la ventaja que teníamos? Nuestra capacidad adaptativa a través de la mente, que fuimos desarrollando. Por ejemplo, para hacer herramientas y poder combatir ese tigre dientes de sable. Lo que pasa es que había una cosa muy importante, y es que a la hora de tomar decisiones, teníamos que tomar decisiones rápidamente. No teníamos tiempo. Si venía acercándose algo de color naranja con rayas negras, no teníamos mucho tiempo de sentarnos a pensar, ¿qué será eso? ¿De qué se tratará? ¿Será un tigre o no será un tigre? Nos iba la vida en ello. Es decir, si decidíamos mal, podíamos morir. Y teníamos que decidir rápidamente. Entonces, parte de la evolución de la mente humana debió haber pasado, creemos, los psicólogos evolucionistas, por un periodo donde esas decisiones empezaron a aparecer de alguna forma como atajos mentales para ayudarnos a sobrevivir, es decir, a seguir con vida. Quien sigue con vida puede dejar descendencia, puede reproducirse. Quien no, desaparece. Esta es una imagen de cómo debía lucir más o menos una familia humana hace cientos de miles de años. Teníamos que trabajar en grupo para poder cazar, incluso hacer representaciones en las cuevas de cómo se hacían esas cacerías. Necesitábamos sobrevivir, y para poder sobrevivir también, en principio, teníamos que vivir en grupo. Hoy hablamos mucho del individualismo, de la capacidad del individuo, pero con seguridad que esos comienzos de la civilización humana tuvieron que ver era con el trabajo en equipo, más que trabajo en grupo. En el trabajo en grupo como que todos hacemos lo mismo, no. En el trabajo en equipo nos especializamos y usted se encarga, por ejemplo, de distraer al mamut, mientras yo me encargo de lanzarle alguno de los cuchillos o alguna de las armas que nosotros acabamos de hacer con Tigre. Esto nos lleva ya a la etapa actual, bueno, a finales del siglo XX, a hablar de recursos limitados. ¿Y a qué nos referimos con recursos limitados? Hay una discusión entre la psicología y la economía sobre cómo decidimos los seres humanos. Seguramente muchos de ustedes tienen clases de economía y saben que cuando uno plantea los modelos económicos para definir si algo va a funcionar o no, pues se basa en principio en un ser racional. De hecho, el término para referirse a ese ser es homo económico. Ahorita más adelante vamos a ver un poquito del homo económico. Sin embargo, uno de esos economistas, de hecho premio Nobel, Herbert Simon, a finales del siglo pasado, empezó a cuestionar ese modelo que tenía la economía de ese hombre racional a la hora de tomar decisiones. Y él dice, no podemos hablar de un hombre totalmente racional que sea capaz de considerar todas las variables, porque es que no tenemos esa capacidad. Como seres humanos no tenemos cómo hacer eso, al menos individualmente. En grupo tenemos una capacidad mejor, pero individualmente somos muy limitados. Y somos limitados claramente en tres cosas a la hora de tomar decisiones. Lo primero, la información que tenemos disponible. Es decir, si vamos a comprar un carro, supongamos que estamos negociando un carro. Claro, uno lo lleva al peritaje para tener más información disponible, pero hay cosas de ese carro que uno finalmente no va a saber y que pueden afectar la compra. Y así sucede con la mayoría de los productos o servicios. Hay una asimetría en la información que posee el vendedor y el comprador, y eso sucede en términos generales. Es muy escasa la situación en donde se presenta
una simetría total entre comprador y entre vendedor. Así como también es muy escaso el mercado donde se encuentra la competencia perfecta. Es decir, la competencia perfecta es la excepción, no es la regla. Y como es la excepción, nos vemos supeditados entonces a estas limitaciones. Información disponible, no tenemos toda la información disponible. La limitación cognitiva de la mente individual, y mire que ahí recalcamos individual, porque es como si también hubiera una mente colectiva. Hay un libro muy interesante, creo que salió el año pasado, o el antepasado, de tal vez uno de los psicólogos más famosos hoy en día, profesor en Harvard, que se llama Steven Pinker. Está acá en la biblioteca para el que lo quiera leer. Se llama Racionalidad. Y en Racionalidad, Pinker dice que la racionalidad es fruto del conocimiento humano, de la especie. No podemos encontrar un hombre totalmente racional, por más inteligente que sea. El grupo supera al individuo con creces la mayoría de las ocasiones. Entonces, tenemos una limitación cognitiva individual y finalmente, y esto era muy importante para nuestros antepasados a la hora de decidir si corría o no cuando veía acercarse una mancha anaranjada con rayas negras, y era el tiempo disponible para tomar la decisión. No se podía poner a pensar mucho. Si uno pensaba mucho, pues o perdía la oportunidad, por ejemplo, de cazar el mamut, perdía la oportunidad de seguir vivo ante el ataque del tigre. Entonces, tres limitaciones clarísimas del Homo economicus que hacen que Herbert Simon, que fue después Premio Nobel de Economía, postulara un concepto distinto al del Homo economicus, que plantea el modelo neoclásico de la economía, que es un hombre totalmente racional, para hablar de un hombre parcialmente racional. Bueno, lo que llamaría Herbert Simon racionalidad acotada o racionalidad limitada. Es decir, no es que seamos irracionales, no es que seamos totalmente irracionales, no es que tomemos decisiones como locos, pero sí tomamos decisiones basadas en una racionalidad limitada. Nuestra racionalidad es limitada y se ve influenciada fuertemente por las emociones. De hecho, el libro donde él lo publica inicialmente se llama Models of Man, los modelos del hombre. ¿Sí? Y entonces, en los modelos del hombre, él está diciendo, ese modelo de un hombre que toma decisiones desde el punto de vista de costo-beneficio todo el tiempo, no existe. Usted va a comprar un blue jean. ¿Cómo hace para saber que está comprando el blue jean con el mejor costo-beneficio de Medellín? Incluso de Laureles o del Poblado. Va usted y se mide todos los blue jeans, mira cuál es la cantidad de algodón y de nylon que tiene cada blue jean. De hecho, hacer ese proceso, el tiempo que tomaría, sería también un costo que habría que agregarle a la ecuación. Entonces, somos limitados racionalmente, pero adicionalmente nos enfrentamos a otra dificultad. Y esa otra dificultad tiene que ver con que el mundo primitivo, de esos antepasados nuestros que se enfrentaban al tigre de dientes de sable o al mamut, fue un mundo distinto. Y la evolución de cómo tomamos las decisiones hoy en día sigue siendo muy parecida, si no igual, a cómo sucedía hace cientos de miles de años. La revolución cognitiva del hombre, dice Harari, que debió haber comenzado hace cerca de 70.000 años. Pues bueno, seguimos funcionando con un software más o menos de hace 70.000 años. Y ese software de hace 70.000 años, pues plantea unas respuestas para un mundo que ya no existe para nosotros en buena medida. Nosotros vivimos en un mundo distinto, permeado por lo que llamamos la civilización, la cultura, la tecnología. Entonces hay un desfase entre cómo evolucionó la mente humana para tomar decisiones y el mundo que tenemos hoy. Las exigencias del mundo de hoy son distintas a esas exigencias que tenían nuestros antepasados. Eso hace que el cerebro funcione para tomar una decisión y pueda estar funcionando muy bien para tomar esa decisión hace 70.000 años. Pero hoy, esa misma decisión no funciona igual de bien o incluso funciona mal. Y ahí es cuando aparecen dos conceptos que vamos a ver más adelante, que son los de sesgos y heurísticos.
esta es una de las primeras teorías que vamos a ver el día de hoy, que se llama la teoría del procesamiento dual. Es muy conocida por el trabajo del premio Nobel Daniel Kahneman, pero no fue él realmente quien comenzó a hablar de ella. Quienes empezaron a hablar de ella fueron Kate Stanovich y Richard West. ¿Qué dice esta teoría? Dice que nuestro cerebro procesa la información de dos formas básicamente. Una que llama pensamiento tipo 1 y otra que llama pensamiento tipo 2. El tipo 1 es un pensamiento rápido, es el que utilizamos todos los días. Vamos a la cafetería, ¿qué vamos a comer? Generalmente pensamiento rápido, no le gastamos mucho cuento a eso. Y pensamiento tipo 2 para decisiones mucho más sofisticadas. Comprar un carro, comprar un apartamento. Es controlado, consciente y lógico, pero exige mucho más esfuerzo. Y la mente tiende a ser económica en los esfuerzos. Entonces, lo que hacemos en el día a día es por lo general tomar decisiones en pensamiento tipo 1. Kahneman es pesimista y dice, cuando tomamos decisiones con pensamiento tipo 1, generalmente nos equivocamos. Hay otros psicólogos, como es el caso de Gerd Gigerenzer, que fue director del Instituto Max Planck en Alemania, que dicen no, la mayoría de veces cuando tomamos decisiones con pensamiento tipo 1, que es lo que hacemos todos los días, nos va bien. No es una decisión perfecta, no es una decisión óptima, pero es una decisión que nos ayuda a sortear el problema de una manera más o menos satisfactoria. Sin embargo, la publicidad se equivoca a veces en cuál de esos dos tipos de pensamiento elegir, por ejemplo, para sus anuncios. A ustedes no les tocó, la mayoría de ustedes son de este siglo. Yo nací el siglo pasado. En el siglo pasado, a finales, hubo una acción de marketing que fue memorable. De hecho, cuando se estudia y se utiliza el ejemplo de la guerra de las colas para hablar de mercadeo y su historia, el reto Pepsi es uno de esos retos fundamentales. No sé si han llegado a oír hablar de él. ¿Alguien ha llegado a oír hablar del reto Pepsi? Cuéntenme mientras yo voy tomando aquí agüita. Ya se la mando. Sí, tú. Ah, muy bien. ¿Y qué les contó Andrés? Voy a... Sí, contame. Sí, en los 80. Yo te voy a ir parafraseando para los que nos están quedando en la grabación, te escuchen porque no hay micrófono. Entonces, Andrés les contó que se había desarrollado en los 80. Inicialmente se lanzó en Estados Unidos y luego pasó a México y otros países. Sí. Yo voy haciendo como de eco. Sí. Entonces uno afuera del supermercado, dentro, estaba una persona, había Coca-Cola, había Pepsi, le decían a las personas que probaran sin decir cuál era cuál. Y en casi todas las ocasiones la gente elegía que la que tiene mejor sabor era Pepsi. Muy bien. ¿Cuál es su nombre? Sofía. Entonces, Sofía nos acaba de contar cómo funcionaba el reto Pepsi. Yo aquí lo voy a resumir, pero está muy bien. Es decir, el principio de Pepsi cuando lanzó este reto era demostrarle a la gente racionalmente, no emocionalmente, racionalmente, que la Pepsi sabía mejor que la Coca-Cola. Entonces, en los supermercados, en los almacenes de cadena, se hacía este experimento que estamos viendo acá. Una señora parada con un pequeño dummy sobre Pepsi, tapaba las dos botellas, adelante habían dos vasitos, ya los estamos viendo, uno con Pepsi o Coca-Cola, pero yo lo probaba, hacía una prueba ciega. Y luego de hacer la prueba ciega, la persona decía, a mí me gusta más esta. Y la impulsadora levantaba la caja del reto Pepsi y por lo general la mayoría de las personas habían elegido Pepsi. Es decir, era la muestra racional de que era mejor la Pepsi que la Coca-Cola. Eso hizo que Pepsi se volviera la líder del mercado sobre Coca-Cola, demostrarle a la gente racionalmente que estaba equivocada, es decir, apelar al pensamiento tipo 2 sobre el pensamiento tipo 1. No. Y era el hecho, es decir, es el hecho fehaciente de que estaban equivocados y que sabía mejor Pepsi.
Hay otra teoría que tiene que ver con esta misma, digamos que es un complemento, que desarrollaron este par de psicólogos. Ahí están en una fotografía tipo hippie, ¿sí? Cuando vivían en Stanford en los 70. Se trata de Amos Tversky, que murió de cáncer, y Daniel Kahneman, que después ganaría el premio Nobel. Amos Tversky no pudo recibir el premio Nobel porque había muerto, pero la teoría de la prospectiva fue desarrollada por ellos dos en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Tiene dos nombres, teoría de la prospectiva o teoría de las perspectivas. Pero ojo, no es teoría de las perspectivas o teoría de la perspectiva, ¿no? Lo más normal es encontrarla como teoría de la prospectiva. Y aquí lo que ellos descubren va a cambiar la historia de la economía, la psicología y el marketing. Y va a cambiar la historia porque si bien Herbert Simon ya había dicho que somos parcialmente racionales, no había podido demostrar que esa parcialidad en el razonamiento pudiéramos estudiarla sistemáticamente. Me explico. La economía quiere plantear ecuaciones. Para poder plantear ecuaciones sobre la modelación de la realidad, pues necesita que el fenómeno se repita con regularidad, bueno, tal como sucede con el método científico. Y eso es justamente lo que le van a entregar ellos al modelo económico ahora, desde la psicología, diciéndole, mire, somos parcialmente racionales y le puedo demostrar cuándo somos parcialmente racionales. Incluso leámoslo como aparece ahí. Nuestras mentes son susceptibles de incurrir en errores sistemáticos. Esta teoría permite describir cómo las personas tomamos decisiones en situaciones donde debemos decidir entre alternativas que involucran riesgo, por ejemplo, las decisiones financieras. Y hay una curva que se ha hecho muy famosa para explicar la aversión a la pérdida. Racionalmente, perder $1 se compensaría ganando $1. Pero resulta que no es así que funcionamos nosotros. Cuando perdemos $1, para poder compensar eso, necesitamos ganar por lo menos 2. Y es por eso que la curva de las pérdidas es más pronunciada. Es decir, duelen más las pérdidas que las ganancias. Eso no es racional. Uno esperaría que tuvieran el mismo peso, pero ellos logran demostrar cómo las pérdidas juegan un papel fundamental a la hora de tomar decisiones. Entonces, preferimos tomar decisiones seguras, donde no haya pérdidas, que decisiones arriesgadas, así esas decisiones arriesgadas involucren una gran ganancia. Hay otra hipótesis que vamos a ver tangencialmente el día de hoy, pero que sigue siendo muy importante. La enuncia un neuropsicólogo de origen portugués, que es Antonio Damasio. Y Antonio Damasio dice, a través de la hipótesis del marcador somático, que a medida que vamos viviendo y vamos tomando decisiones en la vida, esas decisiones van dejando una marca en nosotros. Si nos fue bien o nos fue mal, dejan una marca. Esa marca es inconsciente, no somos conscientes de ella. Pero esa marca sobre las decisiones pasadas hace que a la hora de tomar decisiones, el cerebro nos guíe hacia una o hacia otra de acuerdo a las experiencias que hemos tenido en el pasado. Experiencias de las que no somos totalmente conscientes. Me explico. Es decir, algo nos sucedió hace 2 años, incluso no fuimos conscientes de si la experiencia fue muy positiva o muy negativa, pero el cuerpo lo registró. De hecho, el lenguaje corporal es un lenguaje mucho más certero, mucho más cierto, mucho más verdadero que el lenguaje hablado. Yo los puedo estar engañando a ustedes con lo que estoy diciendo en este momento, pero lo que dice mi cuerpo no es tan fácil de simular, no es tan fácil de engañar. En el cuerpo, en el soma, bueno, de hecho en el cerebro, que hace parte del cuerpo, quedan registros de esa experiencia buena o mala. Y dependiendo de si fue buena o mala, cuando nos acercamos a una experiencia que nuestro cerebro interpreta como similar, como parecida, esa experiencia que dejó un marcador somático hace que tomemos una u otra decisión sin ser conscientes de ella, sin que pase por la razón, sin que intervenga el homo economicus. Bueno, al menos así es que sucede, aunque después tratemos de justificarlo.
Lo que solemos hacer los seres humanos, hablando de racionalidad, no es tanto ser racionales, sino racionalizadores, que son dos cosas distintas. ¿Qué es lo que hace el racionalizador? Toma primero una decisión y luego la justifica a través de la razón. Eso es lo que solemos hacer en la mayoría de las ocasiones los seres humanos. Yo creo que ustedes no son tan de la época de los Simpsons, pero sí saben quiénes son los Simpsons, ¿verdad? Bueno. Homero Simpson, el prototipo del hombre americano. Había otro personaje que seguramente si no les tocó a ustedes, de Viaje a las Estrellas, que era este que estamos viendo acá. ¿Lo reconocen? ¿Lo han visto alguna vez? Mr. Alguien se lo dijo por ahí, ¿no? ¿Mr. qué? Ahí está pues en caricatura tipo Simpson. Se llamaba Mr. Spock. Mr. Spock venía del planeta Vulcano. Y en el planeta Vulcano tenían una característica y es que habían logrado deshacerse. Realmente yo no era muy fanático de Viaje a las Estrellas, no sé por qué razón, de las emociones. Eran personajes que tomaban decisiones absolutamente racionales. Es decir, lo opuesto a Homero Simpson es el señor Spock. El señor Spock es lo más parecido al modelo de la economía neoclásica, que es el Homo economicus. Homero Simpson es lo más parecido, bueno, en términos generales a nosotros, un Homo sapiens, con limitaciones, con defectos, con virtudes, como todos nosotros. Vamos a ver entonces, finalmente, ¿quién gana esta confrontación? Bueno, digamos confrontación, para ponerlo acá como en términos lúdicos, ¿no? Pero al final, realmente lo que vamos a encontrar es que ha aparecido un nuevo campo de diálogo, de conversación entre la economía y la psicología, que de alguna manera toca también al marketing, que es la economía del comportamiento. Y ya vamos a hablar más adelante de eso. Heurísticas y sesgos. Yo me imagino que ustedes han escuchado hablar, por lo menos, del segundo término, que es el de sesgo. No sé si han escuchado hablar de heurísticas. ¿Alguien ha escuchado hablar de heurísticas? De hecho, algunos lo llaman los heurísticos. Nosotros normalmente aquí las llamamos las heurísticas, pero en otros países lo llaman los heurísticos, como si fuera masculino. Pero bueno, eso no importa si es masculino o femenino. ¿Alguien ha escuchado hablar de los o las heurísticas? Así como con Andrés escucharon el reto Pepsi en clase de Mercalab. Sofía, ¿te has escuchado hablar de las heurísticas? No. Bueno, pues el trabajo, y me voy a devolver acá un poco, de estos dos muchachos, bueno, ya no tan muchachos, ya está más viejito, se basan en lo que ellos llamaron, es decir, esos errores sistemáticos son atajos mentales que tomamos para las decisiones de cualquier clase. Y a esos atajos mentales para tomar decisiones los llamó heurísticas. Incluso las máquinas, hablando hoy a propósito de inteligencia artificial, las máquinas también toman decisiones con heurísticas. Es posible programar heurísticas en las máquinas. Pero bueno, nos interesa hoy por lo menos la inteligencia natural, la que apareció con nosotros a través de la selección natural. Esas heurísticas son atajos. Pero ¿cuál es la diferencia entonces entre un sesgo y una heurística? Porque un sesgo también es un atajo. Lo que pasa es que un sesgo tiene una característica particular. Cuando hablamos de sesgo, ¿qué se les viene a la cabeza? Tranquilos, equivoquémonos, alcen la mano y digan cualquier cosa. Algo erróneo. Asociamos sesgo con error y está bien. En términos generales, sesgo y error podríamos decir que son sinónimos. Pero entonces, ¿cuál podría ser la diferencia si en el sesgo también estamos tomando un atajo para tomar una decisión? Lo que pasa es que en el sesgo hay una característica que ya bien ha dicho la compañera y es que tiende a conducir al error. Tiende a conducir al error. Incluso en psicología, Aaron Beck, uno de los padres de la psicología cognitiva, se dio a la tarea de enumerar los sesgos que tenemos los seres humanos.
Eso terminó siendo una lista como de 400 cosas. Pero eso es absolutamente poco práctico. Por ejemplo, para una clase. Vamos a ver los 400 sesgos y nos los vamos a memorizar. Lo que necesitamos saber es qué nos induce a esos sesgos. ¿Sí? Y si podemos clasificar los sesgos en algunos grandes grupos para poderlos identificar fácilmente y ver, por ejemplo, cuando el marketing y la publicidad hacen uso de ello. Entonces definamos. Heurística, regla sencilla para orientar la toma de decisiones y explicar en un plano práctico cómo las personas llegamos a un juicio o solucionamos un problema. Las heurísticas se usan para decisiones financieras complejas. O sea, supongamos en nuestra vida, comprar un apartamento. Digamos que esa es una decisión financiera compleja. ¿Creen que se usa un atajo o que evaluamos todas las alternativas? ¿Qué creen? ¿Cómo? ¿Cómo evaluamos todas las alternativas? Es una alta inversión. De hecho, puede ser la inversión de la vida. Sí. La teoría económica nos dice eso, ¿no es cierto? Y de hecho también nos lo dice la psicología. A medida que aumenta el riesgo, el involucramiento, tenemos la tendencia a utilizar más el pensamiento tipo 2. Sin embargo, no somos capaces de evaluar todas las alternativas ni todas las variables. Es innegable que al asomarnos por el balcón y tener una vista espectacular, qué sé yo, de los bosques que hay en Las Palmas, eso yo no lo pueda poner fácilmente en la ecuación y pese. O que el apartamento al que entré se parece mucho al apartamento donde yo vivía cuando era niño y me sentí muy feliz. Eso pesa también, pero no lo puedo poner necesariamente en esa misma ecuación. Entonces, así sean decisiones complejas, también utilizamos heurísticas. Incluso, de hecho, la incertidumbre, que es una de las partes complejas a la hora de tomar decisiones, es algo con lo que nos vemos todos los días los seres humanos. No sabemos qué va a pasar. ¿Quién tenía dentro de sus planes de negocio, de sus planes de marketing, en la matriz de amenazas, oportunidades, que iba a aparecer el COVID-19 y que iba a cerrar todo? Que íbamos a atravesar una pandemia. Muy pocos. Bueno, por ahí está Bill Gates con su libro, ¿no? Pero muy pocas personas consideraron esa alternativa. Eso no estaba. La incertidumbre es algo con lo que nos vemos todos los días a la hora de tomar decisiones. Y de hecho, para decisiones del día a día, con alta incertidumbre, que es lo que nos pasa todos los días, las heurísticas parecieran funcionar mejor que la toma de decisiones lenta y mesurada del pensamiento tipo 2. Bueno, al menos eso dice Gerd Gigerenzer, uno de los psicólogos que de alguna manera pues contradice el postulado central de Daniel Kahneman de las heurísticas tienden a llevarnos a errores. Es decir, las heurísticas tienden a convertirse en sesgos. Gigerenzer dice, no, las heurísticas tienden por lo general a llevarnos a aciertos. ¿Qué es lo que hace que no nos lleve a aciertos? ¿Qué tanto se diferencia el ambiente en el que estamos tomando la decisión, la situación en la que estamos tomando la decisión, con ese ambiente primitivo de hace cientos de miles de años, donde evolucionó nuestro cerebro para tomar determinadas decisiones? Si es muy distinto al ambiente, a la decisión que había que tomar hace cientos de miles de años, seguramente nos vamos a equivocar. Entre más se parezca, más fácil es que la decisión sea acertada. Y lo curioso es que hoy en día, a pesar de que nos parezca muy distinto el ambiente, muy desfasado, que tenga un descase cronológico, la mayoría de las decisiones que tomamos no parecen ser tan equivocadas, sino cómo explicar que el ser humano ha llegado hasta nuestros días, que logramos sobrevivir al paso del tiempo y de hecho establecernos como una de las especies que de alguna forma, y voy a poner acá entre comillas, domina el planeta. Y domina el planeta en términos tecnológicos, porque hay un montón de cosas que pueden pasar que nos demuestran que también podríamos desaparecer de un día para otro. La pandemia nos hizo reconocer nuestras dificultades y nuestras limitaciones, pero en términos generales tomamos decisiones en el día a día que nos funcionan.
y que nos han hecho que podamos seguir sobreviviendo como especie y generar, por ejemplo, espacios como este, una universidad, donde transmitimos la cultura a través de la educación. Heurística, regla sencilla. Sesgo. Y tal vez esta gráfica nos ayude a identificar un poco mejor de qué se trata un sesgo. ¿Han visto tiro con arco en los Juegos Olímpicos? ¿Sí? ¿En qué consiste el tiro con arco? Cuéntenme rápidamente. Hay una flecha que da ¿a dónde? ¿A dónde tiene que pegar? De hecho, tiene un nombre eso, ¿no? Que tiene que ver con la mitología griega. ¿Dónde tiene que pegar la flecha? ¿Dónde? En el centro. Ese centro normalmente tiene el nombre de Diana. Y de hecho viene de Diana en la mitología griega. Pero entonces miren lo que sucede acá. Acá hay dos tipos de errores. Yo puedo disparar la flecha y esa flecha puede caer en puntos distintos. O yo puedo disparar la flecha y esa flecha puede caer en puntos distintos también, pero en la misma área. Cuando cae en la misma área, yo sospecho que sucede una cosa. Y es que hay algo que está afectando el disparo. Porque en el anterior, en el que cae por toda la diana, pues hay un término, incluso hay un nuevo libro de Daniel Kahneman para los que les interese que se llama ruido. Esto que sucede acá es ruido. ¿Sí? No tenemos cómo identificar qué es lo que hace que falle el disparo. En este que tenemos acá, sí podemos sospechar que hay uno o varios factores que están haciendo que este disparo, que debería ir en el centro, se vaya para el lado. Eso es un sesgo. El sesgo es el error sistemático. Algo está afectando el disparo, algo está afectando la toma de decisión del consumidor y hace que tome un camino distinto al del centro. Una marca, por ejemplo, es una heurística. ¿Por qué puede ser una marca una heurística? ¿Qué se les ocurre? Pues sí, es que lo es una propuesta, ¿no? De hecho, ahorita vamos a ver otra propuesta que desarrollamos los estudiantes y yo en clase sobre la diferencia entre heurística y sesgo. Pero ¿por qué una marca puede ser una heurística? ¿Qué creen? Me voy a sentar acá a esperar la respuesta un momentico. Volvamos a la definición de heurística. En la definición de heurística hay un proceso de toma de decisiones. Un resumen, una síntesis. Bueno, para volver al cuento de Funes el Memorioso de Borges. Ese resumen hace que tomemos una decisión obviando otros datos. Ustedes por allá tienen una sospecha de por qué una marca puede ser una heurística. Sí, la marca tiene una ventaja y es que, bueno, a propósito también del marcador somático, si la marca ha generado una buena experiencia en el pasado, cuando yo me enfrento a esa misma marca, hay algo que me lleva a tomar la decisión generalmente guiado por esa marca. La marca me permite hacer un resumen de decisión. Yo voy al supermercado y voy a elegir un yogur. Hay varias marcas. Yo no tomo cada yogur y miro la tabla nutricional de cada yogur, miro el precio de cada yogur, miro las calorías y el número de gramos. Bueno, habrá gente que lo haga, ¿sí? Pero en términos generales sabemos que la mayoría de las personas no lo hacen. ¿Qué les ayuda a tomar una decisión rápidamente sobre qué yogur comprar, cuál yogur comprar? La marca. Ya ha tenido una buena experiencia con esa marca, ha tenido un marcador somático sobre la marca, en consecuencia hace una heurística, es decir, resume, no considera todas las variables, solo incluso
2 o 3 marcas que le parezcan familiares, que le parezcan confiables y toma la decisión. Esta es una de las propuestas que les tenemos en clase. No sé si se acuerdan en el colegio cuando nos enseñaron los diagramas de Venn. Esos círculos que se intersectaban, qué números pertenecen a este conjunto, cuáles otros. Era un lógico y matemático de origen británico. Nos mira con desconfianza en este momento. No, pareciera que no termina de convencerle este diagrama, pero creo que nos ayuda a entender. ¿Sí? Heurísticas y sesgos. Señor John Venn, ¿qué es lo que pasa acá? Acá no hay dos conjuntos que se intersectan. Hay un conjunto que contiene al otro subconjunto. ¿Cuál es el conjunto grande? Las heurísticas. Y el subconjunto son los sesgos. Es decir, todos los sesgos son heurísticas, pero no todas las heurísticas son sesgos. Para eso se utilizaban los diagramas de Venn, era un lógico, ¿no? Para tratar de establecer silogismos. No sé si se acuerdan también de los silogismos en el colegio. Si A es B y B es C, entonces A es C. Bueno, algo parecido es lo que les estoy proponiendo acá con los estudiantes de psicología y consumo y neuromarketing que hemos estudiado este tema. Las heurísticas son el gran conjunto y los sesgos son el conjunto pequeño. Los sesgos tienden a inducir al error, mientras que las heurísticas no necesariamente. Y dependerá de la escuela económica y psicológica qué tan grande es este subconjunto de los sesgos. Por ejemplo, para el premio Nobel Daniel Kahneman, este conjunto de los sesgos es casi tan grande como el de las heurísticas. Mientras que para otros, como el caso de Gigerenzer, este conjunto de los sesgos es más pequeño que el que tenemos acá y es casi insignificante en las heurísticas. De hecho, veamos esas escuelas, que básicamente son 3. Heurística como sesgo, a la que pertenece Daniel Kahneman, es decir, rápida y sucia. Si tomamos decisiones en pensamiento tipo 1 rápido, tenemos la tendencia a equivocar. Heurística como acierto, rápida y frugal, o reemplacemos el término frugal por natural. Rápida y natural, intuitiva. Cuando tomamos decisiones intuitivas, solemos acertar. Es como si el cerebro recogiera un montón de información de forma inconsciente y produjera una respuesta de la que no sabemos de dónde viene, pero que casi siempre acierta. Y no acierta en los términos que lo plantea el modelo económico, pues de hallar la derivada, el punto donde la curva tiende al cero, que es el punto perfecto. No, no. Pero al menos en la zona donde tiende al cero, al menos en la zona donde la curva comienza a tener otra dirección. Para nosotros como seres humanos es satisfactorio que esté ahí. No tenemos que saber cuál es el punto cero. Tenemos que saber más o menos por dónde está el punto cero. Y una tercera escuela, que simplemente la vamos a mencionar el día de hoy por asuntos metodológicos, no vamos a profundizar en ella, que es heurística en clave naturalista. Y lo que quiere decir la heurística en clave naturalista es que muchas personas toman decisiones de vida o muerte que no saben por qué las toman, pero que son fundamentales para su supervivencia. Uno de esos ejemplos son los bomberos. El trabajo de los bomberos es entrar a un edificio en llamas, tratar de sacar la persona o las personas que están, bueno, también los animales, y salir de ahí rápidamente. Pues en las heurísticas con clave naturalista se cuenta mucho la historia de uno de los cuerpos de bomberos en Estados Unidos. Uno de estos oficiales entra a una casa y no sabe por qué, y él dice, corran, y salen con todo su equipo de bomberos de la casa. Apenas salen, la casa se derrumba. Y entonces dicen, ¿usted cómo sabía que la casa se iba a derrumbar? Y él dice, yo no sabía, al menos conscientemente. ¿Qué es lo que hace que tomemos esas decisiones de un momento para otro intuitivas? Bueno, algunos dicen, es que el bombero ha estado en muchas situaciones parecidas. El marcador somático le debió haber indicado algo particular que había en esa decisión. Sí, esa puede ser una explicación.
De hecho, esta sería una de las preguntas que surge de esa explicación. ¿La intuición de los expertos es mágica? Y entonces uno podría decir, no, no es mágica. Porque es que los expertos han vivido muchas veces esa experiencia y entonces el bombero que grita corran es porque ya ha estado en experiencias similares y sabe lo que le va a pasar. Sin embargo, y acá es donde surge la pregunta, y lo interesante de esa escuela heurística es no todas las intuiciones surgen de la experiencia. Hay veces que no tenemos experiencia en lo que está sucediendo y sin embargo, leemos que algo está sucediendo particular y tomamos una decisión que nos salva la vida. ¿Cómo tomamos esa decisión que nos salvó la vida si no teníamos la experiencia? Pues bueno, a eso se dedica la escuela en clave naturalista, a estudiar. Hay un libro muy interesante también. Van a ver que durante toda esta conferencia, hasta el final, voy a recomendar libros. Me parece fundamental que leamos. Este se llama Blink, fue traducido como inteligencia intuitiva. A mí me gusta más el título en inglés, parpadeo, un abrir y cerrar de ojos. Y Malcolm Gladwell, que ha escrito muchos libros sobre el tema de la inteligencia, aborda en Blink cómo tomamos decisiones intuitivamente, rápidamente, frugalmente, naturalmente, que son más acertadas que decisiones evaluadas, pensadas, sistematizadas y modeladas en modelos econométricos. Les propongo que hagamos algunos ejercicios mentales breves. Hay 3 ejercicios en el tablero. Voy a leer los 3 y damos un minuto para que piensen en la respuesta. Yo no voy a calificar, es más, no voy a sacar a nadie al frente para que lo resuelva, para que no se estrese. Simplemente háganlo ahí. El primero, un bate y una pelota cuestan $1.10 en total. El bate cuesta $1 más que la pelota. ¿Cuánto cuesta la pelota? Primer problema. Segundo, si 5 máquinas hacen 5 artículos en 5 minutos, ¿cuánto tardan 100 máquinas en hacer 100 artículos? Y el tercero, en un lago hay una superficie cubierta, pongamos acá otro término, no sé si conocen las plantas que llamamos buchones. De buchones. Cada día esta extensión dobla su tamaño. Si tarda 48 días en cubrir todo el lago, ¿cuánto tarda en cubrir la mitad del lago? Pensemos un minuto. Y dejemos también este minuto para los que nos están viendo en diferido, lo piensen. Incluso yo ahora voy a dar las respuestas equivocadas, que creo que se les ocurren a la mayoría de las personas. ¿Alguien quiere compartir su respuesta a la primera? Un intento, un intento. No, dale, no importa. Se aprende más del error que del acierto. Aprendemos más de la equivocación. ¿Cuánto crees que vale la pelota? 5. Muy bien. La mayoría de las personas dice vale 10, pero es un error. ¿Sí? El segundo, 5 máquinas hacen 5 artículos en 5 minutos. ¿Cuánto tardan 100 máquinas en hacer 100 artículos? La mayoría de las personas, como tienen un ancla con el 5 y con el 100, dicen 100 minutos. ¿Sí? Y no es cierta la de los 100 minutos. Y la tercera, ya les voy a mostrar las respuestas correctas en la siguiente. Y la tercera, en un lago hay una superficie cubierta de nenúfares. Ya la reemplacé por buchones. Cada día esa extensión dobla su tamaño, se duplica. Sí, es una progresión geométrica. ¿Cuánto tarda en cubrir la mitad del lago? Si se demora 48 días en cubrir todo el lago. La respuesta equivocada es 24, que es la mitad de 48. ¿A alguien se le ocurre la respuesta? ¿Cuánto tarda en cubrir la mitad del lago? Si tarda 48 en cubrir todo el lago. Un día. ¿El primer día? Muy bien. Entonces, volvamos. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuánto tarda? Sí. Pero, entonces, ¿cuánto tarda en cubrir la mitad del lago? La respuesta es 47 días.
porque le queda faltando un día para los 48. ¿Listo? De hecho, la pelota cuesta 0.5, muy bien. 5 minutos y 47 días. Pero, como tomamos la decisión en pensamiento tipo 1, normalmente tendemos a fallar, dice Daniel Kahneman. Las otras escuelas dicen, no, si usted cambia la forma en que está planteado el problema, la mayoría de la gente lo resuelve bien, pero tiene que plantearlo de tal forma que lo entendamos como pensábamos nosotros hace cientos de miles de años. Es decir, en términos prácticos, más que en términos de probabilidades o en términos matemáticos. ¿Qué prefiere usted? Lanzar una moneda, si sale cara, ganará $100 y si sale cruz, no ganará nada. O recibir $46 fijos. ¿Qué prefiere? ¿Por qué? ¿Qué estudias vos? Mercadeo. ¿Cómo te llamas? Ana. Ana, ¿por qué preferís la segunda? Yo puedo arriesgar. A pesar de que en el otro estamos jugando al 50 y 50, es decir, tenés 50% de probabilidades de ganarte 100, mientras que en este sabes que te vas a ganar solamente 46. Sí, no, la verdad, la mayoría decidimos como tú. Y de ahí la explicación, no sé si recordás, de esa curva donde se acentuaba la pérdida, ¿no? La pérdida duele muchísimo más. Incluso habría que hacerse una pregunta, ¿por qué duele mucho más la pérdida? Pensemos nuevamente en esa familia primitiva que estaba cazando mamuts, que estaba enfrentándose a un mundo totalmente hostil. Si esa familia perdía la comida del día, seguramente se veía en serios aprietos para poder volver a conseguir comida durante 1 o 2 semanas. Entonces una pérdida era absolutamente dolorosa y había que tratar de evitarla. Mientras que una ganancia, es decir, conseguir otro poquito más de carne o el doble de carne, no era tan significativo. ¿Sí? Entonces preferimos esto a pesar de que en términos racionales, si vamos a hacer acá una modelación económica, deberíamos elegir el primero. Las probabilidades están del lado de ganarnos más bien los $100. Tipos de heurísticas. Y voy a pasar rápidamente solo para que las definamos. ¿Listo? De anclaje. Fijamos anclas para ajustarlas luego en la dirección que se considera apropiada. Un ancla es el problema que acabamos de ver de 5 máquinas se demoran 5 minutos haciendo 5 productos. Ahí nos está fijando un ancla que son los 5. Y después 100, 100 y 100. Nuevamente fija un ancla. En mercadeo, ¿cómo se fija un ancla? Y lo hacen todos los días. Vamos a comprar un teléfono celular y dice, antes 4.500.000. Ancla. Hoy 3.900.000. Realmente puede ser que haya valido 3.900.000 el último mes, pero como nos ponen el ancla anterior, sentimos que hay una ganancia. Ancla. Disponibilidad. Evaluamos posibilidades basadas en la facilidad en que accedemos a recuerdos similares. Si yo les pregunto a ustedes si es más probable en Colombia morir de un disparo que de un ataque cardíaco, ¿ustedes qué me dicen? ¿Es cierto o es falso? Falso, ¿por qué? Ah, no, entonces, ya, hay más paros cardíacos, aunque tengamos la impresión de que puede ser más fácil morir de un disparo. De otra cosa sin tener tratamiento. Sí, de hecho, aquí entonces el asunto es, tenemos disponibilidad en la cabeza de unos datos y es a los que recurrimos para tomar decisiones. Entonces, cuando nos dicen, es más posible morir de un disparo en la cabeza o de un infarto en Colombia, pues lo que tenemos en la cabeza son las noticias, con todas esas imágenes dramáticas de las personas muriendo baleadas.
La mayoría de la gente dice de un disparo. Aunque la violencia es como la 7ª o 8ª causa de muerte en Colombia. La principal causa de muerte hoy son los paros cardiorrespiratorios. Y heurística de representatividad. Respondemos generalmente por la semejanza de algo con nuestros estereotipos. Y esto lo utiliza la publicidad todo el tiempo. Se basa en estereotipos. Por eso utiliza legitimadores. Cuando vemos a, bueno, a ustedes ya no les debe haber tocado mucho, pero Michael Jordan, Tiger Woods, son legitimadores de Nike. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Basándonos en un conjunto muy pequeño de datos, Michael Jordan, Tiger Woods, para decir eso está relacionado con la marca, la representa. ¿Sí? E incluso somos muy malos en calcular probabilidades a la hora de decir qué tan probable es que algo represente lo otro. Y eso lo utiliza el marketing y la publicidad permanentemente. Entonces, en este caso, estamos hablando de los legitimadores, pero también hacemos otro tipo de asociación. Por ejemplo, que las cosas buenas son caras. No siempre. Pero hacemos esa asociación. Caro, bueno. Bueno, caro. Esa es una representatividad, pero nuevamente es un atajo, es un resumen, que algunas veces puede salir bien y otras veces puede salir mal. Y otro tipo de heurística, que lo aplicamos todos los días los seres humanos, así no nos gusta reconocerlo, y es que le ayudamos, colaboramos con quien nos colabora, y quien no nos colabora, no le colaboramos. Eso lo llamamos heurística de toma y dame o de toma y daca, también es conocido. Usted me ayuda, yo le ayudo. Este también es un resumen. ¿Cómo sé yo si colaboro con alguien? Ah, yo empiezo colaborándole. La otra persona me colabora, sigo colaborándole. No me colabora, dejo de colaborar. Y entonces uno dice, ah, ese resumen es una cosa que nos viene del pecado original. Porque lo que nos dice la Biblia es que debemos ser buenos con todo el mundo. ¿Ah? Eso no tiene nada que ver con la naturaleza, no tiene nada que ver con los animales. Pues bueno, ahorita vamos a ver un video para que ustedes concluyan si tienen que ver con los animales o no. Anclaje. Este es un ejemplo también de anclaje que se utiliza mucho en marketing político a propósito de las elecciones en marketing político que vienen por estos días. Y es que el estudio muestra que cuando los centros de votación están en colegios y universidades, en instituciones educativas, como sucede ahora con la nueva, bueno, nueva no, reciente, porque ya desde hace años, hace más de 10, 15 años que la registraduría decidió establecer que las elecciones debían hacerse en lugares bajo techo. Y lo mejor que han encontrado, por supuesto, son las instituciones educativas. Por eso vamos a votar a lugares que son universidades, escuelas, bueno, la misma Universidad de AFID, y este es un centro de votación. Lo que se han dado cuenta es que hay un anclaje. Los candidatos que tienden a tener propuestas de educación, que tienden a tener a la educación como una de sus banderas principales, se encuentran beneficiados cuando la gente va a votar en lugares que tienen que ver con la educación. No, y uno dice, no, uno ya decidió por quién votar antes de llegar a AFI. Pues bueno, lo que demuestra la investigación es que muchas personas se ven fuertemente influenciadas, cambian su decisión, porque el ambiente donde están votando es una institución educativa. Es decir, la institución educativa actúa como un ancla. Vamos a ver ahora sí, toma y dame. ¿Listo? So a final experiment that I want to mention to you is our fairness study. And so this became a very famous study, and there's now many more, because after we did this about 10 years ago, it became very well known. And we did that originally with capuchin monkeys, and I'm going to show you the first experiment that we did. It has now been done with dogs, and with birds, and with chimpanzees. But with Sarah Brosnan, we started out with capuchin monkeys. So what we did is we put 2 capuchin monkeys side by side. Again, these animals, they live in a group. They know each other. We take them out of the group, put them in a test chamber. And there's a very simple task that they need to do. And if you give both of them cucumber for the task, the 2 monkeys side by side, they're perfectly willing to do this 25 times in a row. So cucumber, even though it's really only water in my opinion, but cucumber is perfectly fine for them. Now, if you give the partner grapes,
The food preferences of my capuchin monkeys correspond exactly with the prices in the supermarket. And so if you give them grapes, that's a far better food, then you create inequity between them. So that's the experiment we did. Recently, we videotaped it with new monkeys who had never done the task, thinking that maybe they would have a stronger reaction, and that turned out to be right. The one on the left is the monkey who gets cucumber. The one on the right is the one who gets grapes. The one who gets cucumber, note that the first piece of cucumber is perfectly fine. The first piece he eats. Voy a pararlo acá para estar seguro de que entienden cómo es el experimento. Son dos monos capuchinos. Estamos hablando de justicia, de equidad, de que lo que me den a mí sea igual a lo que le dan a otro. Toma y dame. Entonces, a los dos monos comienzan dándoles pepino. El mono entrega una ficha, el experimentador le entrega pepino. Ficha, pepino, ficha, pepino. Pero, en medio del experimento, el experimentador le empieza a entregar uvas a uno de los monos y al otro sigue dándole pepino. Es decir, hay una diferencia. Para el mono eso es significativo. El mono lee eso como un asunto de injusticia, que no le están dando lo mismo que le dan al otro. Veamos el desarrollo. Muy bien. Cada quien concluye, ¿no? Y como les decía ahora, no es nada práctico, pues, ponernos a estudiar 400 tipos de sesgos. De hecho, 50 tipos de sesgos cognitivos que se aplican a la publicidad y al marketing. De pronto sea mejor hacer un resumen. ¿Cómo podríamos catalogar los principales sesgos? Esos principales atajos que tienden a llevarnos sistemáticamente al error. Y hay una propuesta para que se clasifiquen en 4. Primero, cuando hay demasiada información, nos ayudan a filtrar información, es decir, heurísticas o sesgos que nos ayudan a filtrar información, no hay suficiente significado, es decir, no entiendo muy bien qué es lo que me está proponiendo, entonces necesito a alguien que me interprete eso, nos ayudan a formar una opinión. Mucha información y no sabemos qué debemos recordar, esos sesgos, pues, toman un papel para decirnos qué recordamos, así nos induzcan al error, no importa. Y cuarto, la necesidad de actuar con rapidez. Tengo que actuar ya, o si no me pierdo de esta promoción. Entonces, ¿cómo se pueden aplicar? Por ejemplo, en los menús hay demasiada información, uno de los tipos de sesgos. ¿Cómo se soluciona eso? A través de un atajo, plato recomendado o de la carta. Una forma de resumir, de tomar un atajo. No sé por qué candidato votar. Pues bueno, hay algunos que dicen, yo voto por el que diga Uribe. Incluso sacan vallas sobre eso. ¿Sí? Un sesgo, nuevamente. Pero lo que está haciendo es darle significado a un proceso mental que toma tiempo. No sabemos qué recordar o queremos resumir lo que hay que recordar. Bueno, no sé ustedes, pero a medida que uno se va envejeciendo, tiene más cuentas para pagar. Y es normal que se le vayan a uno olvidando cosas. Una forma de resumir eso, de tomar un atajo, así siempre funciona, otras veces no, es recordar solo una cosa: autoriza el débito automático. Y las empresas de tarjetas de crédito suelen hacerlo. Hay otras empresas que no, que prefieren que los clientes se les olvide para poder cobrar intereses. Me parece como una entidad oficial, ¿no? Como los agentes de tránsito, que son buscando si a usted se le venció el extinguidor o la revisión técnico-mecánica. Quieren que se le olvide, no quieren que usted lo recuerde. Eso de la revisión técnico-mecánica o el seguro obligatorio se podría resolver también con un atajo. Y es la revisión técnico-mecánica, un atajo. Bueno, lo hacen algunas de las empresas, lo llaman y le dicen, se le va a vencer la técnico-mecánica, venga. ¿Sí? Que llegue un mensaje rápidamente, pero en el seguro obligatorio, que hay que renovarlo obligatoriamente. Y no hay que revisar necesariamente el vehículo. El seguro obligatorio se podría renovar automáticamente cada año. Simplemente llega un correo y dice, si usted no quiere renovar el seguro obligatorio, haga clic aquí.
La mayoría de la gente lo va a querer renovar, no tiene que hacer clic en ninguna parte, se renueva automáticamente, pero eso no sucede. Es como si hubiera un interés en que la gente no lo recuerde para poderlo multar. Y el efecto FOMO, ahorita que estábamos hablando un poco de COVID-19, no sé si recuerdan cuando empezó la pandemia, bueno, justamente la semana pasada, a propósito de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud declaró que había terminado la pandemia. La pandemia por COVID-19 terminó la semana pasada. Es decir, el COVID sigue entre nosotros, va a seguir actuando, va a seguir infectando, pero ya no es un asunto de interés internacional. Ya no se le clasifica como una pandemia. Pero cuando empezó, no sé si recuerdan, por allá en el año 2020, que fue cuando llegó a Colombia, veíamos a las personas en los supermercados como locas, llenando los carritos de papel higiénico. Pero ¿qué pasaba? Uno de los síntomas del COVID no era la diarrea, y sin embargo la gente llenaba los carros. Bueno, ese es uno de los efectos, ¿no? Cuando se necesita actuar con rapidez, a veces actuamos tomando decisiones que no tienen ningún sentido. Ahí estaba el efecto, que es uno de los efectos estudiados en marketing, el efecto fear of missing out. El temor a perdérselo, a quedarse por fuera, a quedarse sin nada. Entonces, como los rollos de papel higiénico ocupan tanto espacio en las góndolas, se ve rápidamente que faltan. Y la gente pasaba con los carritos y veía vacío el espacio de la góndola donde estaban los papeles higiénicos y salía corriendo a coger el único que había. Y si traían más, volvía y llenaba el carro. Al final, todos terminamos con 20 paquetes de papel higiénico que nos duraron 2 años. ¿Sí? Voy a terminar recomendándoles estos 3 libros para los que les gusta la economía del comportamiento, estudiar cómo la mente ha evolucionado para tomar decisiones. El primero es de Barry Schwartz, se llama ¿Por qué más es menos? La tiranía de la abundancia. Creo que está acá en la biblioteca de la universidad. Este es un clásico de la economía del comportamiento de Daniel Kahneman, que se llama Pensar rápido, pensar despacio. Bueno, pensamiento dual, pensamiento tipo dual que vimos al principio de la charla. Y finalmente de Antonio Damasio, el que tiene la teoría del marcador somático, el error de Descartes, donde va a hablar del caso de un paciente que llega con una enfermedad en la cual se ha aislado la parte emocional del cerebro de la parte que podríamos llamar racional, bueno, o el neocórtex. Entonces uno diría, esa persona también actúa como el señor Spock, logra tomar decisiones absolutamente racionales. Ese Homo economicus que tantos años, bueno, ya 2 siglos ha soñado la economía, pues Antonio Damasio lo va a resolver en este libro que se llama El error de Descartes. Muchísimas gracias. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud? ¿Todo bien? Bueno, les deseo una feliz tarde.